Buenas noches. El tema que escogí para mi examen de la segunda unidad es riesgos en el comercio internacional. Como sabemos, los riesgos en el comercio internacional consisten en la imposibilidad por parte del exportador de obtener el valor de su exportación, ya sea porque el importador no cumplió el pago debido a insolvencia o falta de liquidez, o también se puede dar por otros motivos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Em, Como sabemos, la lista de riesgos es muy extensa, los riesgos son muy variados y bueno, se presentan dependiendo pues de cuál es el error, la dificultad o qué variante se está enfrentando a la hora de la negociación o de la compra-venta. Los tipos de riesgos en el comercio internacional. Iniciaremos con el riesgo país. Este tipo de riesgo se da cuando eh, la, el- la mala administración de un país, ya sea por peligros económicos u otros motivos, afectan eh, las negociaciones de las empresas que están en él. Esto se da también por factores políticos. Por ejemplo, cuando una empresa se ve afectada directamente por las políticas que toma su gobierno. En el caso de Venezuela, fue cuando rompió los lazos comerciales con Colombia, ¿no? Y así estamos viéndolo en algunos otros países que están cambiando su economía a una economía cerrada. Esto está afectando mucho la liquidez, la solvencia de sus empresas. Por otro lado, tenemos el riesgo comercial. Uh, este es el peligro que existe cuando el importador no realiza el pago de las mercancías que le han sido exportadas. Este tipo de riesgo es común dentro de las negociaciones internacionales debido a que con el crecimiento de la tecnología también ha aumentado la falta de confianza a la hora de hacer una compraventa. Por eso recomendamos tener en cuenta las siguientes pautas para evitar el impago, ¿no? Por ejemplo, obtener información sobre el comprador. Para esto ya hay bastantes plataformas que nos ayudan a que, a pesar de que son empresas extranjeras, podamos sacar informes comerciales, ver los listados de impagos y pues poder definir si el importador es confiable o no. También debemos buscar un medio de pago adecuado. Por ejemplo, un pago anticipado, también una carta de crédito, avales internacionales, entre otros. Y siempre es bueno contratar también una póliza de seguro de crédito. Por otro lado, tenemos los riesgos de transporte. Ya que el transporte internacional implica que las mercancías recorran distancias mayores. Esto también requiere transbordos y también es algo que no puede hacer una sola persona, ya que es un transporte muy largo. Entonces aquí intervienen varios operadores logísticos. Para esto hay que tener una buena coordinación y que así la mercancía llegue a tiempo en los plazos acordados sin ningún deterioro, evitar la pérdida, etcétera. Este riesgo también está muy presente a la hora de transportar mercancía peligrosa o perecible y almacenarla. Por ejemplo, en el caso de la mercancía que es perecible, pues debemos tener en cuenta la temperatura, controlar la humedad, la ventilación, etcétera. Y en el caso de la mercancía peligrosa, por ejemplo, la mercancía inflamable, debemos tomar siempre las medidas de seguridad correspondientes. Y así pues evitar eventualidades o accidentes. Los riesgos jurídicos. Aquí es fundamental cuidar la redacción del contrato, incluyendo las disposiciones propias sobre la legislación aplicable.
Muchas veces se recomienda acogerse a lo que es el arbitraje de la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional. Ante situaciones imprevistas se puede enturbiar el clima de confianza, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente, el transporte es largo, extenso, y aquí pueden suceder varias eventualidades que de repente puedan molestar al importador y esto termina en un pleito. Entonces, para esto se necesita conciliar y, bueno, siempre se recomienda recurrir a la Cámara de Comercio Internacional. Además, es muy ventajoso el tema de los Incoterms, ya que aquí podemos definir las responsabilidades del comprador y el vendedor y saber hasta dónde llegan. El rechazo de la mercancía en destino. La mercancía puede ser rechazada debido a que se encuentre en mal estado o no cumpla con lo requerido. Por ejemplo, en el tema del embalaje, hay mercancía que debe estar correctamente embalada, etiquetada, ¿no? De repente mercancía frágil, etcétera. Entonces, para que llegue bien a su destino, debe estar bien embalada. Por otro lado, también tenemos las barreras culturales e idiomáticas, las costumbres del país. Tenemos que estar bien informados para no infringir las normas de los países de destino. También se debe calcular con la mayor precisión los plazos de entrega, ya que los importadores o compradores son muy exigentes con este tema. Por ejemplo, las importaciones que se hacen para, por ejemplo, estas fechas del año, que es Navidad, etcétera, los comerciantes de otros países que importan necesitan que la mercancía les llegue antes de una determinada fecha para que puedan lograr las ventas que ellos desean. Entonces, por esto siempre hay que ser muy precisos con los plazos de entrega. La situación también se complica si es que esto no pasa, si es que no llega la mercancía en el tiempo indicado, ya que para regresar la mercancía a su país de origen es muy costoso, el tiempo también que se requiere de ser una mercancía perecible se puede echar a perder y bueno, difícilmente podría ser de vuelta, ¿no? Por último tenemos las causas externas. Aquí tenemos, por ejemplo, el riesgo cambiario, que se da pues cuando la moneda de un país es diferente a la del importador. Cuando trabajamos, por ejemplo, con soles en el país del exportador y dólares en el país del importador, o etcétera, en otros países se manejan otras divisas y bueno, siempre el cambio no suele ser exacto, ¿no? El precio puede variar. Entonces, para esto se recomienda usar distintos mecanismos como el forward, el congelamiento del tipo de cambio, etcétera, para no tener conflictos. Por otro lado, tenemos también la escasez de materia prima. En el caso de la agroexportación, esto sucede cuando, por ejemplo, es fin de temporada o que puede haber sequía. La pérdida de productos es otro de los factores que o sea, siempre es una posibilidad que alguna mercancía sea víctima de robo durante el proceso logístico, ya que la distribución física internacional es muy extensa y aquí se puede perder, o sea, extraviar o quizá puede ser robada cierta mercancía y mercancía valiosa y esto siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, en conclusión, pues podemos decir que para minimizar los riesgos antes mencionados, las empresas deben contemplar siempre la contratación de un seguro de transporte con las coberturas que se consideren adecuadas, además de un contrato bien formalizado eh, donde se tenga muy en cuenta
cualquier eventualidad y cómo actuar ante ellas. Por otro lado, también embarcar de acuerdo con las condiciones pactadas con el importador y solicitar informes comerciales sobre los proveedores o clientes, posibles clientes. También debemos apoyarnos en los servicios especializados de tránsitos, de transitarios y agentes de aduanas. Gracias.